¿Qué tal? Buenos días. Ahora sí, ya comenzamos.
Se escucha bien, ¿verdad? Hola. Sí, Ox. Gracias. Ok. Vale, primero, ¿ya tienen fecha de examen o nada todavía? Dijo la próxima semana. Ya, ok. Sí, va a ser en Java. ¿En Java? ¿Cómo que en Java? Creo que empecé a Tomás eso. Sí. Y yo sé, pues en PCI. Sí, sí, debe ser en PC Int. Yo me Todo lo que acuerdo que él sea dijo por en Java, Java. PCI no nos vamos a dar, es obvio, porque no hemos llevado todavía sus normas con Java. Sí, Pero sí. no se acuerdan que dijo que le preguntaron en la plena clase diciendo va a ser en PCI no en Java. Y él dijo, va a ser nomás en Java, solo cambia esto por esto y ya está. A ver, bueno. mm, Si es en Java, bueno, tampoco podemos hacer mucho ahorita porque enseñar todo lo que hemos hecho ahorita en Java es un poco difícil porque requiere tiempo. No, yo creo que el ingeniero se equivocó en todo caso. Porque el primer examen siempre era en PC Int. Sí, es que a veces solo bromea el Inge, sí, con esas cosas. Sí, porque lo tendría que ser en PC Int el primer examen. Si no, bueno, ¿para qué hubiéramos avanzado no todo en PC Int? Eh, Además que el segundo parcial del anterior semestre no fue un parcial como tal. O sea, no es que entraron a una clase y dieron un examen, sino les di un proyecto en Java. Y ya bueno, cada quien lo hacía, ¿no? Pero después tenían que, obviamente, defender, tenían que explicar cómo lo habían hecho, cuál era su lógica, etcétera, etcétera. Pero así fue el semestre anterior. Primero PC Int y luego en Java. Así que yo creo que debe ser igual. Si es que les dijo que era en Java, tal vez se equivocó, que es lo más probable. O estaba bromeando. Vale, después, ¿qué más? Entonces, ya la próxima semana, ¿qué día exactamente o no les dijo? Que yo sepa es el miércoles y el último tema que se iba a tocar iba a ser el martes. Es lo que yo sé, por lo menos. Ya. Entonces tienen una tarea de esta valía 2 puntitos, esta valía creo que 3 puntitos, entonces la última tarea va a valer 5 para que sume los 10. Ya. Ok. Entonces, ¿qué fue lo último que avanzaron? La última vez que vimos fueron ciclos, ¿verdad? Ciclos, condicionales. ¿Qué más vieron? Arreglos. Ok. ¿Eso fue todo o llevaron algún tema más? Básicamente eso fue todo. Lo último que estábamos haciendo era, ¿cómo se llama esta cosa? Cuando utilizas una sola variable para llevar hartos cosas. Sí, una review. Ok. ¿Y saben por casualidad qué van a llevar el martes para que de una vez eso más lo veamos? Y como ya no vamos a tener una siguiente clase antes del examen, bueno, esta sería la última clase antes del examen, para que en eso más les pueda dar una idea, digamos. Creo que herencia, dijo. Herencia. No, no creo que sea herencia, herencia ya es de Java. Funciones. Sí, no, no sé, dijo un último tema, vamos a avanzar la próxima semana, martes, después de ese examen, dijo. Funciones tal vez. ¿Alguien, ¿Alguien recuerda el nombre del tema? Porque herencia es algo de Java, digamos, y es algo que se lleva bastante después. Bueno, el Inge dijo que estudiemos y nada más para el examen. Estudien. Nos dejaron unos dos ejercicios, pero no lo tengo ahorita. Vale. Bueno, entonces vamos a practicar arreglos y ya. Vamos a ver unos cuantos ejercicios. Vamos a abrir Paint.
voy a compartir mi pantalla que casi se me olvida. Ya, está viendo mi pantalla, ¿verdad? Vamos a abrir la Sí, sí. pizarrita, gracias. Pizarrita y ya. Bueno, un arreglo rápidamente como para recapitular, si es que no lograron entender, un arreglo es simplemente una estructura que nos permite guardar hartas cosas. Antes teníamos variables, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, teníamos nuestra variable. Vamos a escribir mejor con esto. Por ejemplo, nuestra variable edad, ¿no? Y esto aquí podríamos guardar un número, por ejemplo. O una variable, no sé, nombre. Y aquí le podríamos poner un nombre, ¿no? Entonces, lo que caracteriza los arreglos. Que pase la moto. Ya. Lo que caracteriza los arreglos es que tú puedes guardar hartas cosas. Es una lista. Entonces, en lugar de tener solo un espacio, es como si tú tuvieras, por ejemplo, aquí una lista. Y tienes hartos espacios, ¿ok? Entonces, tú aquí puedes guardar un valor, aquí puedes guardar otro valor, aquí puedes guardar otro, aquí puedes guardar otro, aquí otro y aquí otro, ¿ok? Entonces aquí por ejemplo puedes guardar un 3, aquí puedes guardar un 5, aquí puedes guardar un 7, aquí un -2, aquí puedes guardar un 8, aquí puedes guardar un 1000, ¿ok? Entonces esa es la única diferencia, que es una variable que guarda una lista. Entonces como es una lista, en cada espacio puedes ir guardando. Los tipos, bueno, lo que puedes guardar aquí depende mucho del lenguaje, etcétera. Es lo que siempre les digo. En algunos lenguajes, por ejemplo, te permite guardar lo que quieras, literalmente. Aquí puedes guardar, por ejemplo, aquí un 3, aquí una letra, aquí un nombre. Aquí te puede permitir otra cosa que vamos a ver después, que son objetos, etcétera. Hay otros lenguajes, como Java, que vamos a ver después, que si tú le dices este arreglo, porque eso se le llama arreglo, va a guardar números, solo puedes guardar números, ¿ok? Este arreglo va a guardar palabras, solo puede guardar palabras. Entonces, depende del lenguaje, ¿ok? Disculpen, estaba buscando esto. Ok, ya. Entonces, ¿se entiende lo que es un arreglo? ¿O alguien tiene alguna duda? No, ¿verdad? Es algo bastante sencillito, es una lista donde tú puedes guardar cosas. Entonces, ¿cómo lo hacemos aquí? Vamos a poner arreglos. Tú tienes que poner, vamos a decir, me acuerdo, tienes que poner dimensión. Por ejemplo, el nombre. Y tienes que poner el punto y coma. Digo, corchetes. Y aquí adentro el tamaño, si es que no me equivoco. Está bien, quiero ver si puedo hacerlo como... No, ya, está bien. Entonces así es como se crean los arreglos en Paint. La palabra clave de dimensión, el nombre, las llaves, no, corchetes. Uy, se me olvidó el nombre de este simbolito, ¿cómo se llamaba? Es llave, ¿verdad? No, corchete. Corchete, sí. Sí, eso es un corchete, ¿verdad? Se me acaba de... Corchete. Sí, corchete, ¿verdad? Gracias. Este es llave, este es corchete, sí, perdón. Ya, entonces, de nuevo, la palabra clave de dimensión, el nombre de tu arreglo, corchete de abertura, el tamaño que quieres que tenga tu arreglo y el corchete de cierre y el punto y coma, ¿ok? Ya has creado tu arreglo. Entonces, vamos a la pizarrita de nuevo. Hemos hecho uno de tamaño 10, vamos a dibujarlo acá. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿ok? Ya está. Entonces, esto es lo que hemos creado, un arreglo de 10 espacios. En cada uno de estos podemos guardar algo. Tenemos que tener en cuenta que cómo podemos acceder a estos valores, ¿no? ¿Cómo puedo decirle aquí, quiero que guardes un 5, por ejemplo, o aquí quiero que guardes un 3? Eso lo hacemos con los índices. Cada espacio tiene su propio índice. El primero comienza en 1, 2, 3, 4, 5, así, ¿ok?
Esto es algo que PCInt lo maneja así. El primer índice es 1, por ejemplo. Entonces tú aquí puedes poner números en la posición 1. Va a ser igual a, por ejemplo, a 5. ¿Ok? Entonces le está diciendo en la primera posición del arreglo pone el 5. ¿Cuál es el inconveniente? Que PCInt, el primer índice, lo vamos a hacer a este lado, le pone 1. La primera posición es la posición 1. Tiene un poco de sentido, ¿no? Pero en realidad esta es una mala costumbre y les recomiendo que, bueno, que no se acostumbren, de hecho que lo cambien, porque si no después se van a confundir. Todos los lenguajes de programación comienzan a contar desde el 0. Entonces esta es la posición 0, no es la posición 1. Esta es la posición 1, ¿ok? Esta es la posición 2, esta es la posición 3 y esta sería la posición 9, ¿verdad? Si el tamaño es de arreglo 10 y comienzas a contar en el 0, la última posición va a ser 9. ¿Por qué les digo que se acostumbran a esto? Todos los lenguajes de programación, no conozco uno el cual comience a contar de uno que, bueno, que sea actualmente usado, ¿no? Porque ya les dije que cualquier loco se puede crear su lenguaje y si quiere puede comenzar a contar en el menos 20. En cualquier lenguaje de programación actualmente utilizado, todos comienzan a contar desde el 0. Entonces yo les recomiendo que vengan acá a la sección de configuración, opciones de lenguaje y aquí está, personalizar, y busquen la opción que dice, aquí está, utilizar índices en arreglos y cadenas en base 0 y lo activen. ¿Ok? Le dan a aceptar, volver a hacer de nuevo, le dan a configurar, opciones de lenguaje, personalizar y le dan acá, utilizar índices en arreglos y cadenas en base 0. Y ahora la primera posición es la posición 0. ¿Ok? Al principio cuesta, confunde un poco porque nosotros no estamos acostumbrados a contar desde el 0, ¿no? Para nosotros el primer valor que tiene, bueno, un valor, valga la redundancia, es el 1. Pero en la programación se acostumbra a contar desde el 0, ¿ok? El 0 tiene valor, no, bueno, no tiene valor, pero sí se usa, ¿ok? La posición inicial. Entonces, a ver, por ejemplo, si yo tuviera, vamos a hacerlo aquí de nuevo. Vamos a... Para no tardarme tanto en dibujarlo, lo voy a hacer de tamaño 5. Y aquí lo vamos a dibujar, pero para que se vea un poco mejor. Y vamos a hacerle aquí más. Bueno, intento hacerlo lo más recto posible. Ya, listo. Este es nuestro arreglo, ¿verdad? Dijimos tamaño 5, tiene 5 espacios. Espera, voy a aumentarle aquí uno más para que pueda escribir dentro. Ok, entonces, tenemos nuestro arreglo, ¿verdad? De tamaño 5, que es lo que le hemos dicho que hagamos acá. Arreglo de tamaño 5. Le he puesto num porque, bueno, voy a planear guardar números, pero puede hacer nombres, no hay ningún problema. Entonces aquí en lugar de guardar esto, vamos aquí. Creo que los... Espérenme, vamos a ver algo. Nombre. Sí, está bien. ¿Ves? Entonces ahora podemos guardar cadenas. Pero, ¿qué es lo que pasa si yo, por ejemplo, ahora intento guardar un número? Vemos que me da un error. Ok, entonces tienen que tener cuidado con eso. El primer valor que guarden en su dimensión o en su arreglo va a definir el tipo que pueden guardar después. O sea, si su primer valor que han guardado es una cadena, después solo pueden guardar cadenas. Si es un número, después solo pueden guardar números. Ok, eso tienen que tener cuidado. Pero vamos al ejemplo. Entonces, si este es nuestro arreglo, inicia por acá. Ok, y hasta aquí termina. Aquí vamos a poner una X, de aquí termina. Esta sería la posición 0, ¿verdad? La posición 1, la posición 2, la posición 3 y la posición 4. Entonces esto es bastante sencillo. Si yo, por ejemplo, quisiera poner un 3 acá, o vamos a ponerle un 15. ¿Qué es lo que tendré que decirle? En la posición 2 igual a 15. Entonces yo vendo ya. Vamos a ponerle como estaba antes. Num en la posición 2 va a ser igual a 15. Y ya está.
Y así de sencillo vamos modificando sus valores. Por ejemplo, si yo quisiera en esta posición, en la 4, guardar un 7, ¿qué es lo que le diré? La posición 4, no, en la posición 4 va a ser igual a 7. Y ya está. Si yo quiero modificar este valor, o sea, por ejemplo, ya no quiero que sea 15, quiero que sea 3, entonces le diría num en la posición 2 va a ser igual a 3. Num en la posición 2 va a ser igual a 3. Y ya está. ¿Ok? ¿Se entiende cómo funcionan los arreglos o hay alguna duda? Oxy, en el caso de que le haya cambiado el número 15 por el 3, ese número 15 ya el programa lo olvida. Sí, deja de existir. Es como que si esto... Obviamente el código se va a seguir viendo, pero el valor se pierde. ¿Ok? Solo se va a guardar el más reciente, el 3. Ahí está bien. ¿Y esto, digamos, en qué caso se puede usar? Los arreglos. Los arreglos se utilizan. Bueno, la verdad es que todas estas estructuras ya van a ir conociendo poco a poco después otras estructuras. Por ejemplo, este es un arreglo, ¿verdad? Hay otros que son como listas, por ejemplo. Entonces tú pones aquí. Quieres añadir, por ejemplo, un 3. Entonces el 3 se viene acá. Ahora quieres añadir un 5. Perdón, un 5. Entonces la lista aumenta su tamaño y aquí viene el 5. Quieres añadir un 7. Entonces la lista aumenta su tamaño y añades un 7. Por ejemplo, esta es otra estructura. Hay otra, por ejemplo, que es una cola, digamos. Tú quieres añadir un 3 y se pone... Perdón, una pila. Entonces se pone aquí. Quieres añadir un 7, entonces se pone encima. Quieres añadir un 8. Esto lo van a ver después, ¿okay? Pero ahorita van a ver a lo que quiero llegar. 8, por ejemplo, aquí. Y... Entonces cada uno tiene su funcionamiento específico. ¿Qué es a lo que quiero llegar? Estas estructuras se han creado para resolver problemas, algoritmos de forma más sencilla. Entonces no es como que hay un caso específico, no es como que aquí lo vas a utilizar siempre o aquí no. Entonces son simplemente herramientas que te da la programación para que tú puedas resolver tus problemas. Esta es la más básica, por así decirlo, que te sirve para almacenar cosas. Puedes hacer desde, por ejemplo, cosas como... Imagínate que recibes una lista de nombres, entonces quieres guardar todos esos nombres en tu base de datos. Te estoy dando un ejemplo. Entonces recibes una lista de nombres y vas leyendo, ¿no? El nombre de la posición 1 lo guardas, el nombre de la posición 2 lo guardas y así. Hasta cosas más complejas que ya van a haber algoritmos después avanzados que con un arreglo se puede hacer cálculo de por ejemplo, un algoritmo interesante que es cuántos caracteres tienes que modificar entre dos palabras para que sean iguales, y eso se hace con arreglos. Entonces no es como que tengan un uso fijo o una tarea específica, es más acorde a la situación. Tú ves si lo puedes utilizar, si no lo puedes utilizar, etcétera, ¿ok? Es algo que no me gusta siempre, que nunca les puedo dar una respuesta como tal, decirles en esta situación se utiliza, porque la verdad es que no existe. En esto de la programación no hay como que si ocurre esto y esto, tienes que hacer siempre esto. Ahí entra un poco su creatividad, ¿no? Pero es que también es ingeniería, ¿no? Se les da las herramientas y ya tú ves cómo las utilizas. Tú ves la situación en la que la puedes utilizar, etcétera, usando tu ingenio. ¿Alguna otra duda de los arreglos? Una pregunta ahí, Roxy, o sea que los arreglos almacenan un tipo de dato más o menos, número, palabras. Pueden guardar lo que tú quieras, ¿ok? Hasta ahora solo hemos aprendido los datos que son números, palabras y... Bueno, números con decimales y valores booleanos, ¿verdad? Hasta ahora hemos aprendido esos. Pero ya en un futuro vas a ver que cuando ponemos programación orientada a objetos, puedes guardar aquí adentro lo que tú quieras o lo que se conocen como objetos. Pero eso lo vamos a ver después.
Pero en realidad un arreglo te permite guardar cualquier cosa que tú quieras. Pero hasta ahora solo hemos aprendido números, cadenas y valores de verdad. ¿Qué es aquí? Verdad, no, verdad. Verdad. Verdadero, aquí sí, valores de verdad o falsedad. Entonces puedes hacer arreglos con cualquiera de esos. Pero ya en un futuro vamos a ver que se puede hacer con cualquier cosa. No hay un límite. Ahora déjenme ver si se puede hacer esto. No. Déjenme checar esto. Nada más como duda, les ha dicho que aprendan arreglos bidimensionales. Por ejemplo eso. Eso no me acuerdo. Sí, ha No, mencionado creo que no mencionó un- algo multidimensional. Ya. Pero podríamos aprender. Sí, el dimensional creo que es, ¿no? 5x5. Ujú. Un bidimensional es lo que... A ver, un bidimensional En forma sería... cuadrado. Ujú. No necesariamente cuadrado, pero es lo que puede hacer. Algunos le dicen matriz, unos le dicen arreglo bidimensional, otros le dicen arreglo de arreglos, otros le dicen lista de listas, etcétera, ¿ok? Pero el que para mí tiene más sentido, el nombre que tiene más sentido es lista de listas, ¿ok? Recuerdan que les dije que, no sé si a alguien se le había ocurrido, que en estos espacios, lo vamos a borrar para que... Uy. Ah, pues bueno, perdimos todo. Así no se refiere a que es técnicamente una lista en la lista en la lista, ¿sí? Ujú. Más o menos eso. Ahorita vamos a checar. Vamos a borrar todo esto. Ay, pues no me gusta. ¿Alguien sabe de alguna forma de agrandar el borrador del Notepad? ¿Ha probado con control y así un poquito más? A ver, vamos a hacer. No, solo hace zoom. Que el borrador es muy chiquito y no encontré nunca una forma de agrandarlo. Creo que tiene que entrar en configuraciones en donde están las opciones de borrador y lápices y ahí dice sus tamaños. Ya le vamos a probar si tal vez así. No, bueno, pero ya está. Gracias de todas formas. Ok, entonces ya como les dije anteriormente, aquí podemos guardar lo que queramos, ¿no? ¿Qué hemos aprendido hasta ahora? Números, palabras, valores de verdad o falsedad y también arreglos. Entonces no sé si alguien se había preguntado en esta lista. Uy, vamos a poner un lápiz más. En este espacio, ¿puedo guardar otra lista? Hacerlo más pequeñito más. No sé si alguien se había preguntado eso. Porque les dije que se puede guardar lo que quieran, ¿verdad? Y no es mentira. Entonces, en un espacio de estos, ¿puedo guardar otra lista entera? Y la respuesta es sí. Sí puedes. Y así es como se crean los arreglos bidimensionales, los arreglos, las matrices. No sé si han visto una matriz, se las voy a mostrar rápidamente porque van a ver que se parece harto. Quiero buscar una matriz, aquí está. Por ejemplo, esta es una matriz. Entonces, si nosotros creamos una lista en cada espacio, se va formando como una matriz, ¿verdad? Por eso le dicen también matriz, aunque no es el nombre correcto porque si bien tiene la forma de una matriz, no tiene las propiedades matemáticas de una matriz, o sea, no puedes hacer operaciones con estas pseudomatrices, ¿ok? Pero le dicen matriz porque tiene la forma. Entonces esto es lo que se conoce, por eso yo le digo lista de listas, ¿verdad? O arreglo de arreglos, porque es un arreglo que guarda arreglos.
Entonces, esto es lo que acabo de crear acá. Aquí está, 5 por 6. ¿Cuál es la diferencia? Aquí tienen que prestar muy bien atención porque muchos se pierden y tampoco es tan complicado, pero a veces confunde, ¿ok? Esta es tu lista principal, ¿ok? Esta es la lista original que nosotros teníamos. La que estábamos jugando hace un momento, la que estábamos modificando valores, ¿ok? Recuerdan que esta tenía sus índices, ¿verdad? 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces, ya. Y ahora cada uno de estos obviamente va a tener sus índices. 0, 1, 2 y 3. Esto, ¿saben qué? Lo voy a dibujar de otra forma porque si no se me van a confundir. Lo vamos a hacer así. Ok, vamos a... aquí. Lo vamos a hacer más pequeño para no tardar tanto. Y cada uno de estos... Esto es nuestra lista, ¿ok? La lista original, ¿recuerdan? La que tenía posición 0, 1 y 2. Y ahora en cada posición vamos a guardar una lista. Igual, tamaño pequeñito. 2. Lo único que he hecho es girarlo, ¿ok? Pero ya van a entender por qué es mejor verlo de esta forma. Y esta va a tener 0, 1, 2. Ya. Ok. Entonces, ¿cómo creo una lista de listas, un arreglo bidimensional, una matriz, etcétera, etcétera? Si se dan cuenta, aquí le he dado dos valores, ¿ok? 5 y 6. Si recuerdan que cuando poníamos uno solo le decíamos el tamaño que iba a tener la lista. Cuando pongo 2 obviamente le estoy diciendo el tamaño que va a tener la lista principal y el tamaño que va a tener cada una de las listas que se encuentran dentro de los espacios. Pero ¿cuál número es cuál número? ¿Ok? Entonces el primero es esta lista. El primer valor es esta lista. Entonces en este caso sería 3. Y el segundo valor es el tamaño de estas listas, ¿ok? Que en este caso también es de tamaño 3, 1, 2, 3. Dio la casualidad de que ambos son del mismo tamaño. 3 por 3, ¿ok? Entonces, así es como se crean los arreglos bidimensionales de... Pero por eso hay que tener bien en cuenta qué significa cada uno de los valores, ¿verdad? Este significa la lista principal y este significa el tamaño que va a tener cada uno de sus listas internas. ¿Hasta aquí se entiende o hay alguna duda? Si digamos en la posición 1 lo va a querer guardar una lista de 4, o si tiene que ser 3 de 3. Y en la posición 0 digamos va a estar con el 3, en la posición 1 con 4 y en la posición 2 con 3 igual. ¿Sí? Sí se podría, pero hay algunos lenguajes que no te lo permiten, otros que sí te lo permiten. Ok, vamos a checar aquí. La forma que aquí lo tendrías que hacer sería un poco más difícil. Si es que no me equivoco tendrías que hacerlo así. Por ejemplo, num en la posición 1 va a ser igual a una dimensión. Aux le vamos a poner de tamaño 4. No nos deja por lo visto. O en todo caso vamos a ver si aux. No nos deja. En este caso PCInt no nos deja crear lo que tú has dicho, ¿no? Una lista de tamaño 4, de tamaño 3, etc. Pero otros lenguajes sí se puede, pero al menos en PCInt no. Entonces, si yo por ejemplo pusiera aquí esto, ahora van a ser de tamaño 4. Sería así, ¿verdad? 3, 4. 3 porque esta lista mide de tamaño 3, que es la principal. Y este es de tamaño 4, que son las que va a tener cada uno de los espacios internamente.
Entonces, si yo por ejemplo tuviera una, o vamos a hacerlo acá, si yo por ejemplo borrara esta y aquí le quitara todos estos espacios, ¿de qué tamaño sería la matriz? O qué valores vendrían acá. Si yo por ejemplo borrara todo esto y estos dos espacios de cada uno. 2 por 2, ¿verdad? Lo vamos a dejar como antes para que no se vea feo. Sería 2 por 2. Si yo por ejemplo aquí aumentara un espacio más y aquí aumentará una fila más. Obviamente aquí veo otra lista, ¿no? Pero voy a tardar mucho dibujándola. Pero supongamos que aquí hay una lista. ¿Cómo sería la instrucción acá? ¿Qué valores pondría? 4 por 5, exacto. 4 quinto. 4 por 5. Entonces ya está. Ya habían entendido la base para crear las lista de listas, ¿ok? Ahora, ¿cómo accedo a los valores, verdad? Recuerden que aquí se está guardando la lista. Entonces aquí tú no guardas nada, aquí está la lista. Aquí se está guardando todo esto, está metido aquí adentro, en este espacio. Entonces, los valores que tú vas a modificar son estos, los que están en estas listas más pequeñas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo yo modifico, por ejemplo, este valor? Aquí yo quisiera poner un 5, por ejemplo. Entonces yo pongo num, abro el corchete y veo mi lista principal, en qué fila está, bueno, en qué número está o en qué posición está la lista que quiero modificar. Está en la posición 1, ¿verdad? Aquí está la lista que yo quiero modificar. Está en la posición 1. Entonces digo 1. ¿Saben qué? Vamos a hacerlo esto así porque voy a tardar más cambiando y cambiando de pestaña. Entonces está en la posición 1, ¿verdad? Y ahora, ya que estoy en esta lista, tengo que decirle en qué posición está este valor. 0, 1, 2. 1,2. Va a ser igual a, por ejemplo, 5. Y ya está. Así es como yo accedo a los valores. Recuerden, el primer valor habla de esta fila, de esta lista, perdón, y el segundo valor habla de la lista interna. Entonces, si yo por ejemplo quisiera modificar este valor y quisiera poner un 3, vamos a poner aquí num, como va a ser igual a 3, ¿qué valores yo tendré que poner acá? Cero, ¿será? 0, 0. Vamos a hacer la prueba. 0. La primera posición es 0, entonces le estoy diciendo esta lista. El segundo valor es 0, entonces le estoy diciendo este valor. Entonces, si se dan cuenta, choca aquí y es exactamente el valor que quería modificar, entonces está correcto. Si yo, por ejemplo, quisiera modificar este valor, aquí quisiera poner un 7, vamos a poner aquí num, coma va a ser igual a 7. ¿Qué valores yo tendría que poner? A ver, vamos a hacer la prueba. 2,1. Entonces, si está grabando, uy, ya. 2. 2 es esta, entonces le estoy diciendo en esta lista. La posición 1, 0, 1. Entonces sí, está bien. Lo estoy modificando correctamente. Si yo por ejemplo dijera número de la posición 3,3 igual a 5, esto está mal, esto es 3 y esto es 4, ¿verdad? Ahora sí. Ya. Entonces, 3, 4, ¿verdad? Porque este es de tamaño 3 y estos son de tamaño 4. Es que lo dejamos como antes y me olvidé corregirlo. Si yo, por ejemplo, pusiera 3, 3 igual a 5, ¿qué pasaría? ¿O qué creen que pasaría? Explota. Se pondría en la casilla 3. No, tendremos un error. Y veamos por qué.
Estoy diciendo 3, ¿verdad? El índice 3, 0, 1, 2 y el 3 que debería estar acá no existe, ¿verdad? Entonces, como no existe el 3, esto nos va a marcar un error. De hecho, si yo lo ejecuto, me marca un error, me dice subíndice 3 fuera de rango. Porque me he salido de los límites de mi arreglo o de mi matriz. Esto es exactamente igual con los arreglos. Si tú, por ejemplo, tuvieras una dimensión aux, le vamos a poner de tamaño 5, y tú dijeras aux en la posición, por ejemplo, 6, va a ser igual a 7. Esto igualito te va a marcar un error porque tu tamaño es 5. Entonces el índice 6 no existe, te has pasado, es un error. Y eso hay que tener cuidado. Si te pasas de los índices, te va a marcar un error. ¿Alguna otra duda? Y digamos, para resolver matrices, ¿esto nos puede ayudar? Sí. Sí podría. Porque si te das cuenta, mira, vamos a hacernos aquí un drawing. Voy a venir aquí porque aquí es más fácil dibujar. Vamos a hacernos un landscape, un acero y un landscape, ok. Estamos haciendo, ¿verdad? Nuestra lista de listas. Espera un cachito, vamos a... Ya. Aquí se hace más rápido. Ya. Entonces esta es nuestra lista, ¿no? De 4 posiciones. Facilito para hacer el ejemplo rápido. Entonces, dijimos que cada uno de estos por dentro va a tener una lista. Esto lo voy a acabar rápido, denme solo un segundo. Ahorita, eso es lo que quiero que vean, que se va a formar una matriz indirectamente. Ya está. Entonces, recuerdan que les dije que estos, a ver si hay un lápiz acá. Line color, no, por lo visto no me dejará. Bueno, vamos a utilizar aquí entonces un cuadro de texto. Lo vamos a hacer más grande para que se pueda ver. Ya. Entonces, posición 0, posición 1, posición 2 y posición 3. Vamos a traer acá. Ya. Ok, entonces esto es lo que estábamos haciendo, ¿verdad? Esta era la lista principal y dijimos que de cada uno venía su propia lista. Y ya está. Ok, entonces aquí no más y listo. Entonces de cada uno de estos espacios salía una propia lista, etc. Si se dan cuenta, para simplificar las cosas, toda esta sección, lo que está aquí, se puede ir. Y todos estos valores los podemos traer acá. Ok, y si se dan cuenta el resultado es el mismo. Esta es como que una forma un poquito más simplificada de verlo, pero igual nos sirve para trabajar y es por eso que le dicen matrices. Entonces la forma de trabajar es exactamente la misma. Por ejemplo, si yo quisiera modificar este valor, a ver si se puede. Ok, si yo por ejemplo quisiera modificar este, aquí quisiera poner un... a ver, ya. Aquí yo quisiera poner un 15. ¿Qué posición sería? Siguiendo la misma lógica de antes. ¿3,2? Ajá.
Porque estos son, recuerdan, primero se cuenta, el primer valor es este, los de estas filas, y el segundo valor es este. Ok, entonces es la estructura de una matriz, etcétera, pero la lógica es la misma. Muchos docentes se los van a enseñar directamente así, porque es más sencillo, pues te ahorras toda la explicación de hace un momento que les mostré, ¿no? Esto de las listas, etcétera. Pero esta es la forma correcta y cómo realmente trabaja, y así es como deberían entenderlo. Esto es simplemente una forma simplificada de verlo, para no tener que dibujar tanto, etcétera, ¿ok? ¿Por qué les he enseñado así? Porque justamente les ha dado, a uno de sus compañeros le dio la idea, y qué es lo que pasa si yo, por ejemplo, aquí quisiera hacer una de tamaño más grande o una de tamaño más chiquito. En PCI no se puede, pero en otros lenguajes sí se puede, porque la idea es esa, una lista que guarda listas, no una matriz. Mientras que si nosotros lo vemos como matriz, una matriz así no existe, ¿verdad? No existe una matriz así. Una matriz que tenga una parte extra, por ejemplo, y uno tenga acá. Una matriz así no existe, ¿verdad? Porque no son matrices. Eso tienen que tenerlo muy en cuenta. La forma correcta que deben verlo es de esta forma. Y ahora, si esto nos sirve para resolver ejercicios de matrices, sí, ¿no? Porque como dijimos, se puede emular la forma de una matriz, pero no hay operaciones, no hay como, por ejemplo, sumar estas dos matrices o multiplicar matrices, no. Eso tendrás que programarlo tú manualmente, modificando casillas, etcétera, que es un ejercicio un poquito más complejo. Y una pregunta, ¿se puede meter dentro de la lista otra lista y otra lista así infinito o solo un? Sí, de hecho sí, ahí tienes toda la razón. Pues es infinito en realidad. Bueno, y nuevamente, infinito no hay nada en la computadora, ¿no? Infinito es se entiende como el límite de tu memoria, ¿no? Hasta donde tu RAM aguante. Pero sí, digamos, aquí en esta posición tú podrías poner otra lista. Y aquí en esta posición podrías poner otra lista. Entonces sería una lista de listas. Entonces no hay límite, ¿no? Ahora, ¿en qué situación utilizarías eso? No sé. Nunca me viste en la necesidad de utilizar más allá de una lista de listas. Ese es el máximo. Que si se dan cuenta sería como una vista 3D, ¿no? Sería como un cubo. Es lo más complejo que he visto, que ya es incluso, creo que está en un examen, que era un ejercicio con una lista de listas, que formaría como un cubo ya. Pero no examen de ustedes, por si acaso, no examen de otro, creo que era de elementos, por si acaso, no se asusten. Pero sí, puedes colocar una lista dentro de otra lista, dentro de otra lista y otra lista y otra lista, no hay límite. Bueno, el límite tu RAM nuevamente. Si tu computadora puede manejar hasta 50 listas dentro de 50 listas, adelante. Ok, ¿alguna otra duda? Que nos podría dar un ejemplo de cómo hacer una lista, pero se coloque dentro de los valores que nosotros le asignemos. ¿Cómo de nuevo, por favor, la pregunta? Es que mi auricular se desconectó. Puede ser, nos mostrar un ejemplo de una lista que usted haga, pero que se pueda llenar los espacios manualmente. Claro. O sea, que yo le dé los valores desde teclado, ¿te refieres? Sí, o sea, cuando el ejecute diga qué valor hay que colocar aquí, qué valor aquí, así. Ok, vamos a ver. Llenar una regla, ok, vamos a ir poco a poco. Para que no vaya tan... Vamos a crear aquí una dimensión de tamaño 100, le vamos a poner para no quedarnos sin espacio. Entonces, voy a ver si se puede, por ejemplo, leer num de la posición 10. Voy a hacer la prueba, si funciona te explico a detalle. Leer num, entonces, ok. Escribir num de la posición 10. Entonces yo por ejemplo escribo 5, ok, sí está bien, ya. Entonces así es como lo haríamos. Obviamente hay que crear la dimensión, ¿no? Podemos hacerlo desde pidiendo todo, por ejemplo. Vamos a decir escribir
Ingresa el tamaño de tu arreglo, por ejemplo. Entonces aquí a leer tam. Con esto va a leer el tamaño. Entonces aquí en lugar de decirle 100 va a decir tam. Ok. Y ahora vamos a hacer aquí un ciclo, por ejemplo, para hacerlo más bonito. Mientras vamos a definir valor como entero. Vale, vamos a poner mientras val sea diferente de -1. Entonces, escribir. Ingresa la posición que quieres modificar. Entonces aquí vamos a leer pos y escribir. Ingresa el nuevo valor. Leer nuevo. Entonces aquí vamos a poner num, que es nuestro arreglo, en la posición pos va a ser igual a 9. Y aquí vamos a poner un escribir, terminar, -1. Listo, entonces aquí vamos a leer val. Listo, porque val es la variable que controla esto, ¿verdad? Entonces nosotros ejecutamos. De hecho, vamos a, para que quede mejor, vamos a hacernos aquí otro ciclo mientras. O mejor un ciclo for. Para, ok. Para, vamos a poner aquí. Para i igual a 0 hasta el tamaño de nuestro arreglo. Tam con paso 1. Quiero que los escriba todos los valores. Ok, escribir num de la posición i. Ok, entonces ahora sí ya va a funcionar. Y es el tamaño de tu arreglo. Vamos a hacer el tamaño 20. Y esa es la posición que quieres modificar. Por ejemplo, quiero modificar la posición 0 y quiero dar un valor de 5. Terminar -1, no. Ingresa a la posición que quieres modificar 10, por ejemplo, quiero un valor de 9. Uno más vamos a hacer. Ingresa a la posición que quieres modificar, por ejemplo la 15, ingresa el valor, por ejemplo, un -17. Terminar a -1. Y aquí nos ha dado un error, porque... ok. ¿Alguien me puede decir o alguien tiene una idea de por qué esto me ha dado un error? Se pasó del límite. Exacto, me pasé del límite. Aquí es -1. ¿Por qué? Les voy a mostrar por qué. Ya. Entonces, yo le estoy diciendo aquí, recuerden que este es nuestro arreglo, ¿no? Vamos a hacer chiquitito. Entonces va a la posición 0, 1, 2, 3. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el tamaño de esto? Su tamaño es igual a 4. Entonces yo aquí le estoy diciendo ve desde 1 hasta 4. O sea, cuando estaba con el -1, no. Ve desde 1. Ve desde 0. Ve desde 0 hasta el tamaño que en este caso sería 4. Entonces yo le estoy diciendo aquí 0, luego va a decir 1, 2, 3 y va a llegar un momento en el cual va a decir 4. Pero recuerden que 4 no existe. Entonces me va a marcar un error. El tamaño es 4. Pero no existe el índice 4 porque estamos contando desde el 0. Pues es que es un poco confuso, pero hay que practicando se van a ir acordando y se va a hacer casi automático en su cabeza. Por eso siempre se le resta 1. Y ahora sí, entonces si nosotros ejecutamos, aquí está, bueno, por algún motivo se ha impreso un espacio gigante entre los valores, pero bueno. Ah, claro, porque en estos espacios no hay nada, ¿no? Son valores vacíos. La posición 0, la posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y ahí está. Ok, entonces, veremos a detalle el código. ¿O hay alguna parte antes que no se esté entendiendo de este código para que les explique eso?
¿O quieren que lo veamos a detalle línea por línea? Sí, sería bueno. Ya, lo vamos a ver línea por línea para que entendamos bien cómo está funcionando. ¿Ok? Denme un segundito, por favor. Ya. Ok. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Bueno, le estoy diciendo... ingresa el tamaño de tu arreglo. Saben que esto simplemente se va a imprimir en terminal, ¿no? Vamos a ir pasito por pasito para que sea mejor. Pausar. Avanzar un paso, ok. Ya, ok. Recuerden que esto lo único que va a hacer es imprimir en la terminal. Y ahí está. Ahora me está pidiendo leer y el tamaño, ¿verdad? Recuerden que esto lo que va a hacer es guardar la variable, el número que yo le dé lo va a guardar en esta variable. Entonces no me va a dejar avanzar, me va a pedir un tamaño. Por ejemplo, 20. Ahora aquí está creando un arreglo de tamaño 20, ¿verdad? El arreglo se va a llamar número y le está diciendo del tamaño que yo le he pasado por acá. Si que hubiera sido 5, el arreglo se hubiera quedado de tamaño 5. En este caso le pasó 20, entonces se va a quedar de tamaño 20. Val, ¿yo para qué me estoy quedando val? Val va a ser mi variable de control. Ok, es la que, recuerdan que esto es un ciclo, entonces se va a ejecutar hasta que val sea menos 1. Ok, es mi forma que yo encontré para salir del ciclo. Entonces continuamos y comienza el ciclo. Obviamente val no tiene ningún valor, por lo cual esto no va a terminar. Y me va a decir, ingresa a la posición que quieres modificar. Por ejemplo, la posición 0. Luego me dice, ingresa el nuevo valor que va a tener. Por ejemplo, decir 50. ¿Qué es lo que va a hacer acá? El 0 se ha guardado en pos. El 50 se ha guardado en nuevo. Entonces le estoy diciendo, en el arreglo de números, en la posición pos, que es la que yo te paso por teclado, ponle el nuevo valor que yo también te lo he pasado por teclado. Y es lo que está haciendo esta línea. Y lo va a guardar, ¿no? Luego me dice, escribe menos 1 para terminar. Y espera un valor. Si yo escribo menos 1, pues viene acá y pregunta, ¿val es igual a menos 1? Sí, entonces termina. Por eso ya no va a continuar. Y esto lo que está haciendo es imprimir todo el arreglo. Veis desde el 0 hasta el 19 con paso de 1. Entonces, vamos acá. Va a escribir la posición 0 que tiene en 50, la posición 1 que no tiene nada, la 2 que no tiene nada, y así está imprimiendo cada una de las posiciones. Creo que aquí ya. Hasta que llega al final del arreglo y lo termina. Y bueno, ahí ya termina el código. Así, en este caso, si no encuentra valor en alguno de los números, digamos, del 0 para arriba, ya directamente lo deja un espacio. Es una buena pregunta, ¿sabes? Y depende mucho del lenguaje. Te voy a explicar esto un poquito más a detalle. Cuando tú creas un arreglo, ¿verdad? Esto se crea vacío. Ok, aquí no hay nada. En este caso, en PCInt, literalmente no hay nada. Ok, aquí está vacío. Es como si fuera un espacio en blanco. Solo cuando tú le das un valor, por ejemplo, recién tiene algo. Es por eso que cuando tú imprimes un espacio que no tiene ningún valor dentro, deja un espacio en blanco. Como vamos a ejecutar. Acá, ¿verdad? Deja estos espacios en blanco porque no hay nada en esas posiciones. De hecho, si yo, por ejemplo, voy a hacer mi nuevo programa, vamos a hacerlo rápido. La dimensión de tamaño 2 le vamos a poner simplemente. Yo quisiera escribir aux de la posición 0. Vamos a ver que no imprime nada.
está vacío. ¿Y qué es lo que pasa si yo, por ejemplo, quisiera definir suma como entero y dijera suma va a ser igual a aux de la posición 0 más 1, por ejemplo? Aquí vamos a escribir suma. Ahora mágicamente tiene un valor. Entonces es un poco extraño, ¿no? Antes no tenía valor, ahora sí tiene. Si yo borro esto, no hay nada. Si yo lo coloco como esto, ahora dice que tenía un 0. Entonces son cosas extrañas que tiene PCInt. Entonces, ¿qué es lo que quiero llegar? Algunos lenguajes lo que hacen es, dependiendo que estés guardando, por ejemplo, si este arreglo tú vas a guardar números, cuando lo creas le pones 0 a todo. Ok, entonces cuando tú lo creas, disculpen, es que entraron a mi cuarto. Cuando tú lo creas le pones 0 a todo, a todas las posiciones, ok. Eso es lo único que hace. Y de hecho la gran mayoría de lenguajes de programación hacen eso, lo dejan vacío. Si por ejemplo tú crearas un arreglo de palabras o de caracteres o de texto, por ejemplo, pondría el carácter vacío. ¿Ok? Entonces eso es lo que en realidad está haciendo el lenguaje. De hecho PCInt también lo está haciendo, solo que por algún motivo no te lo quiere mostrar. Por ejemplo, si lo ejecutamos aquí, vemos y es como que te dice, ¿no? No, está vacío, no hay nada. Pero si en realidad tú haces aquí una suma, ¿verdad? Si aquí no hay nada y le quieres sumar 1, debería dar un error. Pero en realidad cuando lo vuelves a ejecutar te dice, no era bromita, sí hay un 0, ¿no? Es como si PCInt te dijera eso. Entonces, véanlo como que le pone valores por defecto. Y en este caso serían ceros. No sé por qué PCInt hace eso, porque como que confunde un poco, ¿no? Al principio te hace creer que no guarda nada, pero en realidad sí estoy guardando. Ok, pero bueno, creo que me fui un poco por la tangente. A lo que quiero llegar es que cuando tú creas un arreglo tiene valores por defecto, ¿ok? Ceros en este caso. ¿Alguna otra duda? La última clase usamos la función back, algo así, como el for. A ver, vamos a checar. ¿Alguna de estas? No era, o sea, tenía back y después. Es que no pude escuchar bien porque no había mucha señal. Alguien sí, por No sé favor. si alguien de- Sí, eso, por de- favor. Si alguien de los demás se acuerda de qué función está hablando, más o menos, tal vez no era una función, no era algo parecido. Si alguien nos puede dar una idea, por favor. Yo solo me acuerdo de los vectores que hablaba, que no lo entendí bien. Directo nos mandó a hacer ejercicios de esto. A ver, vamos a checar. Disculpe, hago una consulta. Claro. ¿No tuviera exámenes pasados del INGE? ¿O del anterior semestre? A lo mejor. Pero a ver, vamos a checar acá. Aquí debería tener. No, digo leyendo. Sexto semestre. Oscilatura Henry. No, aquí está solo el código. Tal vez acá. Poniendo grosera de libros cuantos. Universidad. Para el quinto semestre. Oscilatura Henry.
No. No tengo. A ver aquí. No, esto tampoco era. Aquí tal vez. No, este es pero de la Liceletti. No, es de ustedes. Así estoy con el micro encendido. Pensé que estaba con el micro apagado. Voy a intentar buscárselos, pero voy a ver, aunque sea del semestre Aunque sea anterior. saber cómo es, cómo son sus exámenes. Sí, ahorita les voy a dar una idea, déjenme recordar, porque ahora me han sacado una duda y es que no sabía que se puede hacer vectores en PCInt. O que yo sepa, vectores y arreglos es lo mismo en PCInt. Vector también lo llama arreglos unidimensionales. Sí, ¿no ves? Ok. Sí, no. Es que dependiendo del lenguaje, a veces cambian, ¿no? A veces vectores y arreglos no es lo mismo. A veces se comportan diferente y es por eso que un momento me confundí un poco. Pero a ver, denme... Ah, no, esperen, aquí lo puedo buscar, Telegram. Quería buscar en mi celular, pero me olvidó que aquí... Ah, esperen, ahí está. Voy a buscar el grupo de introducción del semestre anterior y si no recuerdo mal, ahí enviaron el examen del anterior semestre. Introducción a la programación. Espera. Más fácil, voy a venir acá. Clases archivadas. Grupo 4. Trabajo de clase. Link al grupo de Telegram. Bien, por favor que el link sigue funcionando. Y aquí está. Uf. A ver, déjenme un segundo. Esta están de suerte. A ver, esto es binario. No. 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 Sí, ahí está. Ok, sí, aquí está. Entonces, save as, desktop, parte 2. Es que lo que pasó fue que ahorita me acuerdo. La pregunta 2 y la pregunta 3 le enviaron bien así. Y la pregunta 1 le enviaron así. Ok, pero aquí está la parte 1 del examen y la otra es la parte 2. Pero se lee ahí, que es lo importante. Save as, parte 1. Ok, entonces chale, no sé por qué los cerró, tenía que enviárselos. Telegram. Ustedes, este es nuestro grupo, ¿no? Sí, ¿no? Ya. Sí, ahí así es este, ok. Ya está, para que puedan practicar. En todo caso, tenemos 15 minutos, podemos intentar resolver los primeros. Ah, ya, el número invertido, este es un clásico.
Pero ahí yo me puedo ofender porque mi Telegram está ahí bien ordenadito para que puedan ver. Digo, en mi Classroom está todo bien ordenado para que vean todos los canales de YouTube, links de Telegram, links de los códigos y no has visto. No te preocupes, está en el Classroom, ahí en la sección de trabajo de clase y está todo. Ya. Más o menos, ¿cuál sería la lógica que se aplicaría para este ejercicio 2? El 2, Creo de que nos hecho, queda poco tiempo. es el más sencillo. Porque, a ver, espera, no, déjame revisarlo antes de que te diga. Desarrolla un algoritmo de PSI que corresponde a un grupo, uno PSI que permite generar una asociación con los siguientes. Si n es igual a 5, la asociación será. Si n es igual a 6, la asociación será. El programa debe controlar el número de elementos deseados para generar la serie. Además, la serie de funciones por la siguiente función. Ok. Observando el comportamiento indicado de la función para 27. Ya. Déjenme checar. 5. Miren. Esto funciona así. Digamos que te dicen, vamos a traernos esto acá. Chao esto porque aquí ya lo tengo. Les voy a decir cómo se resuelve y ya ustedes ahí lo pueden programar. Aquí les está diciendo, por ejemplo, crear un algoritmo. Yo te doy, por ejemplo, 10. Ok, y el algoritmo es este. Esto es lo que tienes que hacer. Aquí te dice, mira, por ejemplo, si n, o sea, si este número es par, lo divides entre 2, entonces comienzas con el número, obviamente, 10, y el siguiente va a ser 5. Ahora, este es tu número. Este es impar, entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? 3 por n, que es 5, más 1, entonces sería 16, ¿no? 16. Ahora es par, entonces lo divides, se vuelve 8. Ahora es par, lo divides, se vuelve 4. Es par 2, es par 1. Y hasta el 1, ¿no? Porque en el... Y ya, bueno, hasta ahí llegaste. O sea, ya no se puede continuar más porque después de esto el 1 se va a hacer otra vez 4. Y esto 2 y esto 1. Entonces ya está. Disculpa, si podría explicar de nuevo. Ya. Ok. Pero saben, más que ayudarles en este, quisiera ayudarles en este, que es el 3 y el 1, que son bastante parecidos. Mejor, Alex, mejor. Ya. Nos queda poco tiempo. Sí. Les voy a explicar la lógica detrás, ¿ok? Pero es bastante sencillo. Mira, dice desarrollar el algoritmo. Desarrollar el algoritmo PSI y el diagrama de flujo de manera manual. Para el siguiente programa, ingresar un número por teclado y devolver el número invertido. Ok, entonces. Esto es pura matemática, pero aunque no crean, es matemática sencilla. Hacemos uno nuevo. Ok, entonces yo te doy, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, ¿ok? Y lo que yo tengo que devolver es 5, 4, 3, 2, 1. ¿Cómo hago esto? Es bastante sencillo. Saco este número y lo elimino de acá. Saco este número y lo elimino de acá, ¿no ve? O sea, ahí me dirán, sí, bastante sencillamente, pero en el código, ¿cómo se hace? ¿Cómo puedes sacar el último dígito de un número? ¿Alguien sabe? Hay una operación específica para hacer eso. División Sí, se entre llama tres trunc. y residuo. La división con residuo, o que se llama módulo. ¿Saben, no ve lo que es el operador módulo? El mod. ¿O no saben qué es el mod?
Ya. Explíquenos. Curso intensivo de qué es mod. O sea, esto es como en cole. ¿Se acuerdan cuando en cole ustedes hacían, por ejemplo, 15 dividido entre 2? Decían, a ver, 7, 14, 14 menos 15, aquí ponías 1, ¿ok? Entonces, cuando tú en código pones 15 dividido entre 2, eso te va a dar, dependiendo, ¿no? Si estás trabajando con enteros, te va a dar 7, si estás trabajando con decimales, te va a dar 7.5, ¿ok? ¿Qué es mod? Mod te va a devolver este valor, ¿ok? 15 se hace con el símbolo de porcentaje, el módulo es igual a 1, es el residuo de la división. Entonces, si tú por ejemplo hicieras 7 módulo 3, sería igual a 1, ¿ok? ¿Por qué? De nuevo, 7 dividido entre 3 por 2, 3 por 2 da 6, 6 menos 7 menos 6 da 1. Entonces este es tu módulo o tu residuo. Si tú por ejemplo hicieras 17 dividido entre 4, ¿cuánto sería el módulo? 1. 4, 4 por 4 16, 17 menos 16 da 1, entonces el módulo es 1, ¿ok? Ahora, si yo por ejemplo tengo 1, 2, 3, 4 y lo divido entre 10, esto va a ser 123, obviamente, entonces va a dar 1230 menos 4 y ya está. Si se dan cuenta, cuando tú haces módulo 10 de un número, obtienes el último dígito, ok. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Haríamos 12.345 módulo, le vamos a poner m, 10 va a ser igual a 5. Ya has obtenido el último dígito, ¿verdad? Ahora, ¿cómo eliminas este último dígito? Dividiendo entre 10. Si tú haces ahí está. Cuando tú divides entre 10, eliminas el último dígito, y si haces módulo, obtienes el último dígito. Entonces, si se dan cuenta, es un ciclo, ¿no? Vamos a hacerlo aquí rápidamente. ¿Cómo se invierte un número? Aquí, código en tiempo récord. A ver, repetir número. Vamos aquí a leer número, leer num. Entonces vamos a hacer aquí un ciclo. Mientras, entonces, ¿qué es lo que quiere hacer aquí? Definir resultado como entero. Entonces, mientras el número sea mayor que 0, que es lo que vamos a ir haciendo, resultado va a ser igual a num mod 10 aquí vamos a hacernos aquí número, o vamos a decirle aquí dígito extraído va a ser igual a número mod 10, que es lo que dijimos, no vamos a extraer el número. Ahora tenemos que añadirlo al resultado. Resultado va a ser igual a dígito extraído, y el número tiene que ser igual al número dividido entre 10. Aquí vamos a hacer un escribir del resultado. Entonces, si yo ejecuto esto, no va a dar, pero vamos a ver por qué. 1, 2, 3, 4, 5. Hay un error. Los operadores mod deben ser enteros. Ok. Definir num como entero. A ver ahora. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, no coinciden los tipos. Aquí había uno que era trunk. A ver ahora. Ya, ok. Y aquí vamos a hacer dígito extraído, va a ser igual al resultado por 10 más el dígito extraído. Entonces, si yo hago
5, 5, 4, 2, 1. Ya está. Funciona. Ahora hay que entender. Vamos a hacerlo esto con comentarios. Bueno, si esto nunca funcionó, así que vamos a hacerlo así nomás. Ok, quiero que entiendan la lógica detrás de qué es lo que está haciendo este algoritmo. Como ya han visto que sí invierte, ¿no? Que no es mentira. Uno de estos funciona para cualquier dígito. Ah, bueno, me ha dado error porque el número es muy grande, por si acaso. Vamos a hacer uno más pequeñito. Está invirtiendo cualquier número. Ahí está. El algoritmo funciona. ¿Cómo funciona? Primero creo un número, o sea, la variable donde se va a guardar el número que voy a recibir y lo estoy leyendo, ¿no? Y aquí es donde voy a guardar el resultado. Hasta ahí, claro, ¿no? Sencillito. ¿Qué es lo que les dije aquí adentro? O les mostré en Paint. Yo voy a ir dividiendo entre 10 mientras voy quitando los números, ¿no? Hago módulo, lo quito el 5 y luego elimino el 5. Hago módulo, saco el 4 y luego elimino el 4. Hago módulo, saco el 3, hago módulo, saco el 2, hago módulo, saco el 1, ¿verdad? Hasta quedarme sin dígitos. Y es lo que estoy diciendo acá. Mientras número sea mayor que 0 o siga teniendo dígitos, yo voy a seguir repitiendo el proceso. ¿Cuál es el proceso? Sacar el último dígito, ¿verdad? Número, módulo 10. Ahorita les explico esta línea. Y esperen, vamos a poner estos dos juntos. ¿Qué es lo que hago? Saco el módulo, saco el último número y lo elimino, ¿verdad? Dijimos que dividiendo entre 10 se elimina el último dígito. Y es lo que estoy haciendo con estas dos líneas. Ahora, acá. Vamos a hacerlo esto desde acá. Saco el 5, ¿verdad? Y luego saco el 4. ¿Cómo los puedo juntar? Lo multiplico por 10 y le sumo el nuevo dígito. Entonces esto sería 50 más 4 va a ser igual a 54. ¿Cómo le añado el 3? Multiplico por 10, se hace 540 y le sumo el 3, se hace 543. ¿Cómo le añado el 2? Lo multiplico por 10, se hace 5430 y le sumo el 2. Y es lo que estoy haciendo acá. Al resultado anterior, o lo que tenía antes, lo multiplico por 10 y le sumo el nuevo dígito. Y bueno, luego al final imprimo el resultado. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? ¿Alguna parte que no se está entendiendo? Del tronco es lo que no entiendo, Oxy. Ah, ya. Bueno, se me olvidó explicarles esto. ¿Qué es lo que pasa acá? Cuando yo estoy haciendo la división, por ejemplo, ¿no? Les dije que quiero eliminar el último dígito, dividiendo entre 10. Lo que pasa es que PCInt es medio tonto, así lo vamos a dejar, porque si yo le estoy haciendo una división entre enteros, el resultado debería ser entero, ¿verdad? Pero lo que PCInt quiere hacer es esto: 1, 2, 3, 4,5. Lo vuelve decimal, cuando yo aquí estoy manejando enteros, ¿verdad? Yo le estoy haciendo aquí una división, todo estoy manejando con enteros, pero aún así PCInt quiere hacerlo decimal. Entonces con trunc yo le digo solo toma la parte entera, ¿ok? Trunc hace eso, trunc le dice solo toma la parte entera, entonces el 5 lo ignora, y es lo que está haciendo acá. Esto nos daría, ¿no? 1, 2, 3, 4,5, y como le digo trunc solo toma la parte entera. Sin esto va a dar error, porque PCInt lo quiere convertir a decimal, entonces, pero aquí le estoy diciendo que es entero, entonces quiere guardar un decimal en un entero, me da error. Y ya está. ¿Alguna otra duda? ¿Qué pasa si el último dígito es 0? Uy. Damn. Qué buena pregunta. Chale.
No sé, nunca se me había, primera vez que se me había ocurrido eso. En nuestro algoritmo, bueno, a ver. eh, Menos 5 puntos. Porque ahorita no se me ocurre cómo podemos solucionar eso. Es que el problema de que no puedes añadir ceros delante a un número. O sea, ¿ves? Si tú pones 005, tendrías que trabajar con cadenas, ya no con números. Pero no importa, ¿ok? A ver, técnicamente, si tú pones, por ejemplo, pam pam 000, este número y 0004561 vale lo mismo. Así que técnicamente estás cumpliendo lo que ha pedido el ejercicio. No estás fallando, ¿ok? Nada más. Pero sí, sería como para hacerlo aún más específico el algoritmo. Sería un detallito, digamos, a tomar en cuenta. ¿Alguna otra duda? Nox, ¿nos puede explicar la lógica del 3 más, por favor, Alex? Si no es mucha molestia. Claro, ¿cuál es el 3? El 3 se parece bastante. El 3 escribe el algoritmo de PCI y su correspondiente diagrama de flujo para leer dos números enteros positivos de tal manera que el último dígito del primer número sea transferido a la primera y última cifra del segundo número. Ya. Recibes dos números, le quitas el último, ya sabemos cómo quitar el último, ¿verdad? Y ahora lo añades al principio y al final. Ya. Esto va a estar hardcore. Les voy a preguntar, ¿quieren que se los haga el código o que les explique la lógica? Porque a los dos no nos da tiempo. Haz un video y nos lo mando. Código. El código. Código. Ya, vamos a El hacer código, sí, el código mejor. Ya, vamos a hacer el código entonces. Ok. Entonces vamos a hacerlo aquí rápido. Definir num1 como entero. Leer num1. Definir num2 como entero. Leer num2. Ok. Ya, entonces aquí definir dígito extra como entero. Entonces va a ser aquí. Dígito extra es igual a número 1 mod 10. Si no, solo necesito el último dígito. Ok, está perfecto. Y luego num1 va a ser igual a trunc 1 dividido entre 10. Ya, ahora aquí vamos a hacernos definir contador como entero, mientras el número 2 sea mayor que 0. Vamos aquí al contador, será igual a contador más 1, num2 va a ser igual a trunc 2 dividido entre 10. Pero aquí también tenemos que hacer antes un definir aux como entero. Aux va a ser igual a 2. Ya. Ahora entonces aux va a ser igual a dígito extra por 10 elevado al contador más el dígito extra, escribir 1, escribir aux. A ver, voy a hacer la prueba si funciona. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, ok, entonces aquí está el error. Claro.
Ok, ya sé dónde me está fallando. Ya. Listo. Quita el último dígito y lo añade al principio y al final. Esta es la forma matemática. Ok. Esta es la forma, por así decirlo, larga, compleja, con puros números. Ahora, si son más vivos, pueden hacerlo con la forma de caracteres. Definir num1 como carácter, definir num2 como carácter. Entonces num1 va a ser igual a, espérate, le vamos a guardar letra, va a ser igual a num1 funciones. Aquí tenemos la de ok, necesito solo el último, ¿no? Entonces diríamos cadena va a ser la num1 desde la última posición hasta la última posición. Entonces sería longitud de la déjenme probar si esto funciona. Escribir letra. Ay. 2, 3, 4. Ya. Entonces simplemente sería num2 va a ser igual a letra concatenar la letra con el número 2 y todo esto hay que concatenar de nuevo con la letra. Escribir num1, escribir num2. Ya. Y son exactamente lo mismo. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ya está. Esta no tenía que existir. Solo lo puse hace un momento para hacer la prueba. Y ya está. Ambos hacen exactamente lo mismo. Solo que esta es la forma matemática y esta es la forma con manipulando cadenas. Que podría esto lo que he hecho los dos del PC, subirlo al Classroom. Sí, sí, claro. Siempre está todo el código que hago en las clases, está en la sección de código del Classroom. Ah, ya. Sí, voy a dar cuenta. Siempre está ahí todo el código. Entonces se los voy a subir. Ya nos pasamos 7 minutos. Así que última duda, alguna última pregunta. Este video que estás grabando, Ausi, ¿para cuándo ya va a estar en el Classroom o en el YouTube? Viendo la urgencia de que lo necesitan, lo voy a comenzar a subir ahorita mismo. Listo, está bien, muchas gracias. Ahora, YouTube, si está de su lado, lo renderiza en 10 minutos o en un día. Así que eso ya no depende de mí, ¿ok? Pero yo lo subo, en media hora se sube y el problema es YouTube, que a veces dice procesando video y se queda ahí un día y no quiere procesarlo, ¿ok? Listo, está bien, Ausi. Ya. Dale, entonces con eso dejo de grabar. A YouTube Kids.